¿Te imaginas llegar de Estados Unidos, donde trabajaste la mitad de tu vida para que tu familia vivan como unos reyes y no les falte nada, pero al llegar a tu casa encuentras a tu esposa en la cama con tu propio hermano? Pues escucha mi historia. Me llamo Antonio, tengo 65 años y toda mi vida pensé que al final del camino tendría una recompensa. 20 años pasé en Estados Unidos, cruzando la frontera como ilegal en el 2005, dejando atrás mi tierra, mis costumbres, a mi esposa y a mi hijo. Trabajé en todo lo que pude: construcción, jardinería, limpieza de bodegas, cargando costales de cemento, levantando paredes bajo el sol, respirando polvo y soportando el frío de los inviernos que calaba los huesos. Todo lo hacía con una sola idea en la cabeza: mandar dinero para que mi familia viviera bien y algún día poder regresar y verlos orgullosos. Cada mes mandaba $4,000, 4,000 que no caían del cielo. Cada dólar me costaba sudor, sangre en las manos y noches sin dormir. Aún así lo hacía con gusto, porque creía que era por un sueño en común. En esas 2 décadas nunca dejé de pensar en mi esposa. La imaginaba recibiendo el dinero, guardando los recibos, viendo crecer poco a poco la casa que planeamos desde jóvenes. Una casa sólida, de 2 pisos, con patio y espacio para los nietos que algún día correrían por ahí. Yo me veía regresando, sentado en un sillón, tomando café con ella, mirando cómo todo lo que soñamos estaba ahí frente a nuestros ojos. Esa ilusión me mantenía vivo cuando el cansancio me tiraba al suelo. Esa ilusión me hacía soportar los insultos de los patrones que me llamaban mojado y que sabían que no podía quejarme porque no tenía papeles. Pero en julio de este año todo se vino abajo. Donald Trump endureció las leyes otra vez y yo fui uno de los tantos deportados. Sin previo aviso, me subieron a un avión y me dejaron en México con una bolsa y unos papeles que decían que tenía prohibido volver a pisar suelo americano. Sentí rabia, pero también una esperanza. Al fin volvería a casa. Me repetía que aunque fuera una tragedia haber terminado así, lo importante era que iba a ver a mi familia, que ellos me recibirían con los brazos abiertos, que todo lo sacrificado por fin tendría sentido. Recuerdo que el día que llegué estaba nervioso como un joven. Caminaba por las calles con una maleta gastada y un nudo en la garganta. Cada paso me acercaba a la casa que supuestamente habíamos levantado con 20 años de sacrificio. Me imaginaba la cara de mi hijo al verme en la puerta, la sonrisa de mi esposa corriendo a abrazarme. Llevaba en mi mente 1000 veces ese momento, ellos sorprendidos, yo entrando a la sala, las lágrimas cayendo, los abrazos, la familia reunida de nuevo. Todo eso me llenaba el corazón mientras avanzaba con pasos rápidos, pero al llegar, lo primero que me golpeó fue la fachada de la casa. No era como la soñamos, no había terminado nada. La pintura estaba descascarada, las ventanas rotas, la entrada llena de basura y maleza. Me quedé parado varios minutos mirando, preguntándome si me había equivocado de dirección. ¿Era esa la casa donde había caído todo mi dinero? ¿Dónde estaban los pisos de mármol, el techo firme, el portón de hierro que planeamos? Tragué saliva y toqué la puerta. Lo que pasó después jamás podré borrarlo de mi memoria. Abrí la puerta y entré sin que nadie me lo impidiera, pensando que sería una sorpresa. Caminé hacia la recámara y escuché voces, risas, murmullos. Empujé la puerta y ahí estaban. Mi esposa, la mujer que esperé 20 años, estaba en la cama con mi propio hermano. En esa cama en la que yo debía estar, en esa cama que tantas veces imaginé al volver. Me miraron con sorpresa, pero no con culpa. Ella no gritó mi nombre ni corrió a abrazarme. Solo me miró con frialdad y dijo: «Tú ya no tienes lugar aquí». Sentí que me arrancaban el alma. No supe si gritar, llorar o golpear. Me quedé de pie, como un fantasma. El hermano que yo respetaba, el mismo con el que crecí compartiendo pan y juegos, estaba en mi lugar. Y para rematar, cuando traté de preguntar qué había pasado, mi esposa se levantó, me señaló con la mano y me escupió la frase más hiriente: «Mientras tú estabas allá, él estuvo aquí. Tú nos dejaste». Quise responder, pero no pude.
Vi sobre la mesa fotos de viajes, boletos de avión, recuerdos de hoteles. Descubrí que el dinero que mandé no se usó en la casa. Lo gastaron en lujos, en paseos por playas, en ropa de marca. Y yo en ese mismo tiempo pasaba hambre en el norte, viviendo como un animal, con callos en las manos y la espalda torcida. No solo perdí a mi esposa, también perdí a mi hermano. En ese instante entendí que 20 años se habían ido a la basura. Sentí que mi vida se había quebrado, y parado en esa recámara, viendo a quienes más amaba convertidos en traidores, supe que nada volvería a ser igual. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en una silla vieja del comedor, escuchando los murmullos que venían de la recámara. Ellos seguían ahí, como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un extraño que había entrado a una casa ajena. Sentí rabia, pero sobre todo una tristeza que me desgarraba el pecho. ¿Cómo podía ser posible que después de 20 años de trabajo, sacrificio y soledad, lo único que recibiera fuera desprecio? Al amanecer, bajaron como si fueran los dueños. Mi esposa, todavía con la cara fría, me miró y me dijo que no. Hiciera un escándalo, que no olvidara que esa ya no era mi casa. Me quedé helado. ¿Cómo que no era mi casa? Yo había mandado cada peso para levantarla. Mi hermano, con una sonrisa burlona, se sirvió café y me dijo que mejor regresara al norte, que aquí nadie me había pedido que volviera. Esa frase me quemó más que cualquier insulto. Le recordé todo lo que hice. Le conté cómo en Estados Unidos trabajaba sin parar, cómo cargaba costales hasta que la espalda me crujía, cómo pasaba días sin probar bocado para juntar lo suficiente y mandarlo cada mes. Le dije que esas paredes, ese techo, ese piso, eran el resultado de mis manos aunque estuviera lejos, pero ellos se reían. Mi hermano me miró a los ojos y dijo: «El que está presente manda, y yo sí estuve aquí». Fue como recibir un golpe directo al corazón. Todo el tiempo que yo soñaba con volver, ellos lo usaron para borrar mi lugar. Mi esposa, con una calma que me heló, agregó: «Nos acostumbramos sin ti, Antonio. No creas que puedes volver y cambiarlo todo». Sus palabras fueron como cuchillos. Sentí que me arrancaban la piel viva. Miré alrededor. La casa estaba en mal estado, llena de grietas y humedad, pero ellos actuaban como si fuera suya. En la sala había fotos de viajes a Cancún, a Europa, hasta a Nueva York. Yo no conocí esos lugares, pero ellos los disfrutaron con el dinero que sudé en aquel país. Cada foto era una bofetada. Veía a mi esposa en vestidos caros, a mi hermano en restaurantes, a mi hijo de pequeño sonriendo en parques de diversiones. Y yo, mientras tanto, vivía en cuartos de renta, compartiendo colchón con otros hombres, soportando el frío con una chamarra vieja. Mi hijo apareció ese día. Tenía 20 y tantos años ya, un joven hecho y derecho. Lo abracé con fuerza, pero él se quedó quieto sin corresponder. Me dijo que había aprendido a vivir solo, porque no soportaba las peleas entre su mamá y mi hermano. Yo me quedé mudo. No sabía que él había cargado con esa vergüenza. Pensé que todo lo que hice fue por él, para que no pasara lo mismo que yo. Y resulta que creció sintiéndose abandonado y traicionado. Le pedí que me contara qué había pasado, pero bajó la mirada y solo dijo: «Papá, mejor no te metas. Ellos no van a cambiar». Ese fue otro golpe más. No solo había perdido a mi esposa y a mi hermano, también a mi hijo. Sentí que estaba solo contra todos. Esa tarde intenté hablar con mi esposa en privado. Le pregunté qué había hecho con tanto dinero. Le pedí que me dijera la verdad. Ella, con una frialdad que no le conocía, me contestó que lo gastó en lo que quiso, que ella también tenía derecho a vivir bien, que no iba a pasarse la vida esperando a un hombre que se fue. Le recordé que me fui para darles todo, que yo nunca me olvidé de ellos, que cada centavo lo mandé con amor. Me contestó que el amor no paga la soledad y que ya había encontrado quien sí estuviera a su lado. Quise llorar, pero no lo hice. Me paré frente a ella y le dije que era una ingrata, que me había destruido la vida. Ella se rió y dijo: «No te hagas la víctima, tú escogiste irte, yo escogí quedarme». Mi hermano, escuchando desde la sala, agregó: «Déjala en paz, Antonio. Ahora está conmigo, acostúmbrate».
Sentí que la sangre me hervía. Por un momento pensé en golpearlo, pero me contuve. Sabía que si lo hacía terminaría en la cárcel. Me tragué la rabia. Esa noche, mientras trataba de dormir en un sillón viejo, escuché a mi hermano gritar que si quería podía irme, que esa casa ya era de ellos, porque llevaban más de 10 años viviendo ahí. Me dijo que aunque hubiera mandado dinero, no podía reclamar nada porque yo estaba lejos. Me llamó inútil, fracasado, viejo. Cada palabra era un martillazo en mi cabeza. Ahí fue cuando entendí que la herida no solo era la traición, también era la humillación. No les bastaba con quedarse con mi dinero, con mi esposa y con mi lugar. Querían verme destruido, querían que me sintiera un estorbo, y lo estaban logrando. Me levanté al baño y en el espejo me vi a mí mismo, canas, arrugas, manos llenas de cicatrices. Pensé en aquel joven que cruzó la frontera con sueños grandes y bolsillos vacíos, y me vi ahora convertido en un hombre cansado, roto y engañado. Me pregunté si todo había valido la pena, pero en ese reflejo también vi algo distinto. Una chispa de coraje que no había sentido en años. Quizá estaba derrotado, pero todavía estaba vivo, y si estaba vivo, aún podía pelear. El tercer día en esa casa se volvió insoportable. Yo trataba de mantener la calma, pero las provocaciones eran constantes. Mi hermano se paseaba medio desnudo por la sala, como si quisiera dejar claro que él mandaba. Mi esposa se reía de mis gestos de rabia, y cada vez que yo intentaba hablar, ellos me callaban con insultos. «Viejo fracasado, mejor lárgate a trabajar de nuevo», me decía él con voz burlona. Ella le seguía el juego, soltando carcajadas que me partían el alma. Quise hablar con mi hijo otra vez, pero apenas se quedó unos minutos. Me dijo que no podía con la tensión, que prefería quedarse con unos amigos. Lo vi salir con un maletín pequeño y entendí que había decidido apartarse de todo. Lo perdí también a él. Esa soledad me quemaba por dentro. Una tarde, mientras intentaba arreglar una silla rota en el patio, mi hermano salió con un vaso en la mano y me empujó con fuerza. «No toques nada. Esta casa es mía», gritó. Sentí el golpe en el hombro. Casi me caigo, pero me quedé de pie. No respondí. Él buscaba que lo golpeara para después acusarme. Me mordí los labios hasta sangrar para no caer en su juego. Mi esposa salió detrás de él y lo abrazó como si fuera un héroe, mirándome con desprecio. «Ya vete, Antonio. Nadie te quiere aquí», dijo. Esa frase me quedó retumbando en la cabeza. Nadie me quiere aquí. ¿Cómo podía ser? Yo levanté esas paredes a base de sudor. Yo mandé cada peso que ahora ellos disfrutaban, y aún así me trataban como intruso. Esa noche en el comedor, la tensión subió más. Mi hermano empezó a contar historias frente a unos vecinos que habían ido de visita. Les decía que yo había huido al norte porque no servía para nada, que él fue quien de verdad se quedó a cuidar a la familia, que yo era un cobarde que los abandonó. Los vecinos lo escuchaban en silencio, algunos hasta reían. Yo no aguanté y le grité que estaba mintiendo, que todos sabían que mandaba dinero, que yo nunca me olvidé de ellos. Él se levantó y me dio un empujón tan fuerte que caí contra la mesa. Los vasos cayeron al suelo y todos me miraron como si fuera un borracho. Mi esposa me gritó: «Ya basta. ¿Por qué no entiendes que aquí nadie te necesita?» Yo quise levantarme con dignidad, pero la rabia me nublaba. Los vecinos salieron incómodos murmurando cosas que no alcancé a escuchar. Y ahí entendí que mi hermano había logrado algo más: manchar mi nombre frente a la gente. Al día siguiente, mientras revisaba mis cosas, encontré una caja con los recibos de envíos que había guardado con tanto cuidado en Estados Unidos. Estaban arrugados, pero cada uno con la cantidad exacta: $4,000 mes tras mes, año tras año. Era mi prueba. Los guardé en mi maleta como si fueran oro. Cuando mi hermano me vio, se acercó y me arrebató la caja de las manos. La Sati abrió, miró los papeles y se rió. «¿Y qué? Estos papeles no valen nada. Aquí el que vive manda, y tú no vives aquí desde hace 20 años». Los rompió frente a mí. Esa acción me partió en dos.
No solo era la burla, era la intención de borrar mi esfuerzo, como si nunca hubiera existido. Me arrodillé para juntar los pedazos, pero él me dio una patada que me tiró contra la pared. No era un golpe fuerte, pero suficiente para humillarme. Mi esposa lo detuvo, no por mí, sino porque temía que los vecinos escucharan. Me quedé esa noche en un sillón con el hombro adolorido. Pensaba en todo lo que había soportado en Estados Unidos. Recordé las veces que me escondí en baños cuando la migra hacía redadas. Recordé cómo trabajé enfermo con fiebre, porque si faltaba un día me descontaban la semana completa. Recordé cómo un patrón me gritó «ilegal de porquería» frente a todos, y yo bajé la cabeza porque no podía defenderme. Todo eso lo soporté porque creía que en casa alguien me esperaba, y ahora veía que todo fue una mentira. Mi hermano entró de madrugada al cuarto donde yo dormía, me alumbró con una linterna y me dijo en voz baja: «Si no te largas, te saco a golpes. Y si me denuncias, diré que me intentaste robar. Nadie te va a creer. Eres un viejo deportado sin valor». Me quedé callado, mirándolo con una mezcla de odio y tristeza. Él se fue riendo. Al día siguiente, salí a la calle para respirar. Vi a los vecinos murmurando y apuntando hacia mí. Algunos movían la cabeza en señal de lástima, otros simplemente volteaban la cara. Sentí que el mundo se me venía encima. Volví a entrar y mi esposa me dijo que lo mejor era que buscara dónde quedarme, que no podía estar incomodándolos más. Ese fue el momento en que entendí que ya no era bienvenido. Ya no tenía esposa, ni hermano, ni hijo, ni casa. Solo me quedaba yo. Esa noche la pasé en el sillón de la sala, con el cuerpo adolorido y la mente hecha pedazos. El aire olía a humedad y a polvo viejo. Mientras intentaba dormir, escuchaba las risas de mi hermano y mi esposa en la recámara. Era como si lo hicieran a propósito, como si quisieran clavarme más profundo el cuchillo. Cerré los ojos, pero las imágenes no me dejaban en paz. Ella abrazándolo, él burlándose de mí, y yo ahí tirado como un perro en mi propia casa. En la madrugada escuché pasos. Era mi hermano otra vez. Se acercó y con tono burlón me dijo que al amanecer quería verme fuera de la casa. «No me importa cuánto dinero mandaste. Aquí el que manda soy yo, y si no te largas, lo haré por la fuerza». Después regresó a la recámara y cerró la puerta de un portazo. Me quedé quieto, sintiendo la rabia hervir en mis venas. Quise gritar, quise entrar y sacarlo a golpes, pero sabía que si lo hacía, acabaría en la cárcel. Cuando amaneció, tomé mi maleta y salí al patio. Me senté en una silla rota y respiré hondo. Recordé mis primeros días en Estados Unidos, cuando crucé el desierto con otros hombres. Caminamos bajo un sol que quemaba la piel, sin agua, sin descanso, con miedo de no llegar vivos. Algunos se quedaron atrás tirados en la arena. Yo seguí con la esperanza de darles una vida mejor a los míos. Y ahora, 20 años después, era como si esa caminata hubiera sido en vano. Mi esposa salió con el café en la mano. Me miró con frialdad y dijo: «Antonio, no insistas. Aquí ya no hay lugar para ti. Llevas 20 años fuera. ¿Qué esperabas? Que todo siguiera igual. Que yo me quedara sola esperando como una tonta. No, la vida siguió sin ti, y ahora es demasiado tarde». Sus palabras me dolieron más que los golpes. No lloró, no titubeó. Lo dijo con una calma que me partió el alma. Me levanté y le pregunté si alguna vez pensó en todo lo que hice, en las noches que pasé trabajando con fiebre, en los inviernos que soporté sin abrigo, en las veces que me escondí de migración para no ser deportado. Ella me miró sin pestañear y dijo: «Eso fue tu elección, nadie te obligó. Yo también tenía derecho a vivir». Después se dio la vuelta y me dejó hablando solo. Mi hermano salió detrás de ella y me lanzó un balde de agua sucia a los 200 pies. «Ya vete, viejo ridículo. Si quieres llorar, hazlo en la calle. Aquí no pintas nada». Los vecinos miraban desde la banqueta, algunos con burla, otros con lástima. Yo bajé la cabeza y caminé hacia la acera. Sentí que me ardía la cara de vergüenza. Pasé el resto del día sentado en la plaza del pueblo, con mi maleta a un lado. Nadie se me acercó. Algunos me reconocían, sabían que era el que se fue al norte y mandó dinero.
Ahora me veían como un hombre acabado, un estorbo. Recordé a los patrones en Estados Unidos gritándome «ilegal» mientras yo trabajaba, sin descanso. Recordé cómo soportaba todo imaginando que aquí me esperaba una familia orgullosa, y ahora descubría que era solo un tonto. Al anochecer, regresé a la casa. No sabía a dónde más ir. Entré en silencio, pero mi hermano estaba esperándome en la sala. Me empujó contra la pared y me gritó que si no salía, iba a llamar a la policía. «Voy a decir que entraste a robar. A ti nadie te va a creer. Eres un deportado, un fracasado. Mejor vete antes de que sea peor». Me quedé inmóvil. Lo miré fijamente y no dije nada. Él esperaba que reaccionara, pero no le di ese gusto. Esa fue la noche del quiebre. Acostado en ese sillón roto, con los ojos clavados en el techo manchado, sentí que algo dentro de mí cambió. Pasé de la tristeza al coraje. Entendí que ya no podía seguir soportando esa humillación. Recordé cada dólar que envié, cada recibo guardado, cada llamada hecha con lágrimas en los ojos. Todo eso me daba fuerza. Me levanté. Busqué en mi maleta lo poco que quedaba de los papeles que no había destruido mi hermano, y juré que no iba a dejar las cosas así. No trabajé 20 años como esclavo para que me traten como un perro. No me voy a rendir. Lo dije en voz baja, pero con una decisión que nunca había sentido. Esa madrugada salí a la calle. Caminé hasta la casa de un viejo amigo de 1970, la infancia. Toqué la puerta con miedo, pero él me abrió con los ojos llenos de sorpresa. Cuando le conté lo que había pasado, me ofreció un lugar donde dormir. Esa noche no descansé, pero en mi mente ya se estaba formando algo distinto. El inicio de una revancha. Desperté en la casa de mi amigo Julián, un hombre que conocí desde la primaria y que no veía hacía años. Me recibió con un café caliente y pan duro, lo poco que tenía, pero para mí fue como un banquete. Le conté con detalle lo que había pasado, desde el momento en que crucé la puerta de mi casa hasta las humillaciones que sufrí de parte de mi hermano y mi esposa. Julián escuchaba en silencio, con el ceño fruncido, y cuando terminé me dijo: «Antonio, no puedes dejar esto así. Tienes derechos y si no peleas por lo que es tuyo, ellos te van a borrar de la historia». Esas palabras me hicieron pensar. Yo me sentía derrotado, pero en el fondo sabía que aún tenía algo en mis manos. Los papeles, los recibos, las pruebas de todos esos años enviando dinero. Aunque mi hermano había roto muchos, todavía me quedaban algunos guardados en una carpeta. Además, en Estados Unidos había enviado dinero por transferencias bancarias y todo eso estaba registrado. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Julián me llevó a ver a un abogado del barrio, un hombre de unos 50 años llamado Ramírez, que había defendido a varios vecinos en pleitos de tierras y herencias. Cuando escuchó mi historia, alzó las cejas y dijo: «Su caso es difícil, Antonio, pero no imposible. Si usted tiene pruebas de los envíos, si puede demostrar que ese dinero fue usado para la casa, usted tiene derechos sobre esa propiedad. Ellos no pueden sacarlo así nada más». Yo le mostré lo que tenía: recibos, transferencias, notas. Ramírez los revisó con cuidado y me dijo que ahí había base para una demanda. Su hermano y su esposa llevan más de 10 años viviendo ahí. Eso juega a su favor. Pero usted tiene cómo demostrar que esa casa se levantó gracias a usted. Si peleamos, tiene altas posibilidades de recuperar lo que es suyo. Sentí un respiro. Por primera vez desde que llegué tuve una chispa de esperanza. No estaba completamente perdido. Había un camino, aunque fuera largo y difícil. Le pregunté qué necesitaba hacer. Él me dijo que lo más importante era no dejarse intimidar, guardar todo lo que tuviera de prueba y conseguir testigos que confirmaran que yo mandaba dinero desde Estados Unidos. Salí de ahí con la mente más clara. Caminé por las calles recordando a los vecinos que alguna vez vieron a mi esposa recibir giros de dinero en la ventanilla de la tienda. Había gente que podía hablar a mi favor, si se atrevían. Empecé a pensar en nombres, en quienes me conocían, desde joven, en quienes sabían que mi historia era verdad. Esa tarde regresé con más calma a la casa. No entré, solo me quedé parado al frente.
Vi a mi hermano salir con un carro nuevo. Mi esposa iba al lado, vestida con ropa elegante. Se reían como si nada. Me escondí detrás de un árbol y los vi alejarse. Mientras tanto, los vecinos cuchicheaban. Algunos miraban hacia mí con compasión. Yo ya no sentía vergüenza, sentía coraje. Sabía que la gente había visto cómo me trataron y quizá alguno se animaría a hablar. Cuando cayó la noche, regresé a la casa de Julián. Le conté lo que vi y él me dijo: «Antonio, tienes que exponerlos. Si la gente sabe lo que te hicieron, no van a poder seguir caminando tranquilos por el pueblo». Eso me encendió más. No quería venganza con golpes ni insultos. Quería justicia con pruebas y leyes. Al día siguiente fui con Ramírez otra vez. Me ayudó a pedir copias de mis envíos desde el banco. Tardó horas, pero salimos con un fajo de papeles sellados que mostraban cada dólar enviado durante 20 años. Miré esos documentos y sentí que eran como armas. Cada uno era un pedazo de mi vida, de mi sacrificio. Ahora no podían negarlo. Cuando llegué a la casa con esa carpeta bajo el brazo, mi hermano me vio desde la ventana. Salió furioso y me gritó: «¿Qué traes ahí? Te dije que no ibas a poder con nosotros». Yo lo miré a los ojos y le dije con voz firme: «Esto es lo que me pertenece. No voy a parar hasta recuperarlo». Él se rió, pero noté algo distinto en su mirada: miedo. Sabía que tenía algo con qué defenderme. Mi esposa salió detrás de él, con la cara pálida. «Antonio, no hagas esto. Piensa en lo que dirá la gente. Piensa en tu hijo». Esa súplica me dolió, pero ya no era la mujer que conocí. Ya no era la compañera con la que soñé la casa. Era alguien que eligió el camino fácil y la traición. No le respondí. Solo me di la vuelta y me fui con la carpeta apretada contra el pecho. Esa noche dormí mejor. Por primera vez en días, cerré los ojos sin sentir que estaba derrotado. Tenía algo con qué pelear. Tal vez había perdido a mi esposa, a mi hermano y a mi hijo, pero todavía tenía dignidad. Y eso, pensé, no podían quitármelo. Mientras caminaba de regreso con la carpeta en la mano, empecé a recordar todo lo que viví en Estados Unidos. Era como si mi mente sacara cada recuerdo doloroso para recordarme por qué debía seguir adelante. Vi otra vez aquel primer trabajo en construcción, cuando me dieron una pala más grande que mis brazos y me obligaron a mover tierra bajo un sol que me quemaba la espalda. Recordé cómo mis manos se llenaron de ampollas que luego se hicieron callos, y aún así seguí porque cada hora trabajada era $1 que se convertiría en un ladrillo para la casa. Pensaba en mi familia mientras mezclaba cemento, en la sonrisa de mi hijo, en mi esposa esperando en la puerta, en el futuro que estábamos construyendo. Esos recuerdos se mezclaban con otros menos agradables, como la vez que el patrón me gritó, frente a todos, que no era más que un ilegal agradecido de estar aquí. No pude responder, porque tenía miedo de que me entregara a migración. Tragué la humillación y seguí trabajando. Otra vez, en una bodega, un compañero se enfermó y lo dejaron tirado en el suelo, porque nadie quería arriesgarse a llevarlo al hospital. Yo lo cargué en la espalda y lo dejé en la acera para que lo recogiera una ambulancia. Esa imagen me marcó, porque supe que allá valíamos menos que nada. Y a pesar de todo, yo nunca dejé de mandar dinero. Cada vez que recibía mi pago, iba corriendo a enviar los $4,000. A veces me quedaba con apenas lo justo para comer, pero nunca falté a mi palabra. Ahora entendía que ese sacrificio se había convertido en viajes, ropa cara y lujos que no eran míos. Mi hermano y mi esposa disfrutaban de todo lo que yo sufrí. La rabia me invadía mientras seguía recordando. Recordé la Navidad que pasé solo en un cuarto de renta, comiendo una sopa instantánea, mientras hablaba por teléfono con mi hijo, que me decía que habían comprado juguetes nuevos y estaban cenando pavo. Yo sonreía para que no notara mi tristeza, pero colgué y me puse a llorar como un niño. Cada lágrima era un sacrificio que hoy me dolía más. Empecé a unir cada recuerdo con lo que veía ahora. Mi hermano paseando en carros nuevos, mi esposa con vestidos caros, las fotos en hoteles de playa, todo pagado con mi sudor. No era solo traición, era un insulto a cada minuto de mi vida en el norte.
Cada humillación que soporté allá se multiplicaba. Ahora, al verlos disfrutar como reyes mientras yo volvía como un mendigo, esa mezcla de dolor y coraje me dio más fuerza. Ya no era solo por recuperar una casa, era por limpiar mi nombre, por dejar claro que no era un fracasado, que no crucé la frontera y me partí el lomo para nada. Mi dignidad estaba en juego y no iba a permitir que ellos me la arrebataran. Busqué a los pocos vecinos que me conocían desde antes de irme. Una señora mayor me dijo que siempre me veía en la ventanilla de la tienda mandando dinero y que ella misma escuchó a mi esposa presumir que su marido le mandaba $1 cada mes. Otro vecino recordó cómo mi hermano decía en la cantina que vivía de lo que yo enviaba, aunque lo decía en tono de burla. Esos testimonios me servían como piezas que encajaban en mi defensa. Ramírez, el abogado, me advirtió que la pelea sería dura. Mi hermano podía alegar que la casa era suya por habitarla tanto tiempo, que yo había abandonado a la familia y que no tenía derecho a reclamar. Pero también me dijo que si reuníamos suficientes pruebas y testigos, el juez vería la verdad. Yo asentí sin dudar. Había sufrido demasiado como para dejar las cosas a medias. Mientras avanzábamos con el caso, mi hermano y mi esposa no se quedaban quietos. Empezaron a inventar historias en el barrio, diciendo que yo había gastado el dinero en mujeres en el norte y que apenas mandaba unas migajas. Querían destruir mi imagen frente a todos. Pero el pueblo es pequeño y la gente sabe. Algunos me daban la razón en secreto, otros se mantenían callados por miedo, pero yo veía en sus miradas que sabían quién decía la verdad. Cada paso que daba hacia la justicia era una batalla contra los recuerdos que me atormentaban, pero en lugar de hundirme me hacían más fuerte, porque ya no era el hombre que se tragaba los insultos en una obra de construcción, ni el que bajaba la cabeza cuando lo llamaban ilegal. Ahora era Antonio, el que regresaba a pelear lo que era suyo, con papeles, con dignidad y con la verdad de su lado. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que me acercaba a la casa, mi hermano me cerraba la puerta en la cara. Una tarde me empujó tan fuerte que caí al suelo frente a varios vecinos y en lugar de ayudarme, algunos se rieron. Mi esposa salió detrás de él y dijo en voz alta que yo era un estorbo, que no tenía dónde caerme muerto y que por eso había regresado a molestar. Sus palabras retumbaron en mi pecho como piedras. Quise responder, pero mi voz no salió. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de impotencia y vergüenza. Mi hijo apareció en ese momento. Pensé que vendría a defenderme, pero se quedó en silencio. Mi hermano le dijo: «Dile a tu padre que se vaya. Aquí ya no pinta nada». Él bajó la mirada y murmuró que lo mejor era que yo buscara otro lugar donde vivir, que él no quería meterse en pleitos. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Mi propio hijo, por el que soporté años de soledad, se hacía a un lado y me dejaba solo. Intenté tocarle el hombro, pero se apartó como si le diera vergüenza. Ahí entendí que no solo había perdido a mi esposa y a mi hermano, también había perdido a mi sangre. Con la maleta en la mano me echaron a la calle. Mi hermano me gritó que si volvía a entrar, llamaría a la policía y me acusaría de invasión. Algunos vecinos miraban desde las ventanas. Otros salieron a la banqueta solo para ver cómo me humillaban. Yo caminaba con la mirada fija en el suelo, sintiendo que cada paso era una derrota más. La casa que debía ser mi refugio ahora se había convertido en una prisión de la que me habían arrojado como a un perro. Me refugié otra vez en la casa de Julián. Él me dio ánimos, pero yo apenas podía hablar. Pasé varias noches sin dormir, pensando en todo lo que había perdido. Veía el techo de lámina y recordaba cuando en Estados Unidos dormía en bodegas, rodeado de desconocidos, con miedo de que migración entrara a sacarnos. La diferencia era que allá al menos tenía esperanza. Allá cada día trabajado era un día más cerca de regresar. Ahora no tenía nada, ni familia, ni casa, ni respeto. La rabia crecía más cada vez que pensaba en lo que había aguantado. Recordaba la vez que un patrón me hizo trabajar 16 horas seguidas y me pagó la mitad, porque según él, había perdido tiempo en el baño.
Recordaba cuando me corté la mano con una lámina y en lugar de llevarme al hospital, me echaron un trapo encima y me mandaron de vuelta al trabajo. Cada herida, cada lágrima escondida, se convertía ahora en coraje. No iba a dejar que mis sacrificios quedaran borrados por las mentiras de mi hermano. Un día, mientras caminaba por la plaza, vi a mi esposa con él. Iban tomados de la mano, riendo como si fueran una pareja recién casada. Al pasar junto a mí, ella me miró de arriba abajo y dijo: «Mira cómo terminaste, Antonio, sin nada y sin nadie». Mi hermano soltó una carcajada y agregó: «Deberías agradecerme, yo sí estuve aquí cuidando lo que dejaste». La gente alrededor se quedó callada. Algunos bajaron la mirada de la vergüenza ajena, otros se quedaron viendo como si fuera un espectáculo. Sentí que me ardía la sangre, pero respiré hondo y seguí caminando. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía seguir siendo el hombre que aguantaba todo en silencio. Volví con Ramírez, el abogado, y le dije que estaba listo para lo que viniera. No me importaba si el juicio duraba años, si tenía que gastar cada peso que me quedaba. Iba a pelear. Él me aseguró que con los documentos bancarios y los testigos teníamos un caso fuerte. Me explicó que la estrategia sería demostrar que la propiedad se levantó con mis recursos y que ellos se beneficiaron de manera ilegítima. Empecé a buscar más pruebas. Fui a la tienda donde tantas veces mi esposa recogió giros de dinero y el dueño aceptó dar testimonio. También hablé con un viejo vecino que recordaba cómo yo mandaba cajas con materiales desde Estados Unidos. Poco a poco fui armando un rompecabezas que mostraba la verdad. Cada papel y cada palabra a mi favor eran como ladrillos que me devolvían fuerza. Mientras tanto, mi hermano no se quedaba de brazos cruzados. Un día me encontró en la calle y me empujó contra una pared. Me gritó que si no me iba, terminaría arrepintiéndome. Me llamó viejo inútil. Me dijo que nadie me creería, que yo era solo un deportado sin derechos. Lo miré directo a los ojos y le contesté: «No soy un inútil, soy el que mantuvo esta casa 20 años, y vas a pagar por lo que hiciste». No se lo esperaba. Por primera vez lo vi retroceder, aunque trató de ocultarlo con insultos. Esa noche en la plaza, mientras veía a los niños correr y a las familias cenar, me prometí que no me volvería a dejar humillar. Podían quitarme a mi esposa, a mi hermano, incluso a mi hijo, pero no iban a quitarme mi dignidad ni mi historia. Estaba decidido a recuperar lo que era mío, y aunque me doliera en el alma, estaba listo para enfrentar lo que viniera. El despojo ya era total. Mi hermano y mi esposa se habían quedado con la casa como si fuera suya, y yo, con la maleta en la mano, tuve que aceptar que no tenía derecho a entrar más. Caminaba por las calles del pueblo sintiendo que todos me miraban, algunos con lástima y otros con burla. Volví a refugiarme con Julián, que sin preguntar me abrió la puerta. Su casa era humilde, de paredes agrietadas y techo de lámina, pero para mí se convirtió en un refugio. Dormía en un catre en un rincón, comía lo que había y lo agradecía, porque al menos ahí nadie me insultaba. Pasaba horas sentado afuera, viendo pasar a la gente. Algunos vecinos se me acercaban para contarme que habían visto cómo mi esposa gastaba dinero en lujos. Otros murmuraban que era justo que ahora pagara las consecuencias de haberme ido tantos años. Yo escuchaba en silencio, porque sabía que discutir no servía de nada. Cada comentario se clavaba como un recordatorio de que tenía que actuar. Un día me encontré con un viejo conocido en la plaza, Manuel, otro hombre que también había regresado del norte después de años. Me contó que al volver encontró a su mujer con otro y que también lo habían echado. Me dijo que al principio pensó en rendirse, pero luego peleó y pudo recuperar un pedazo de terreno que le correspondía. Sus palabras me hicieron ver que no era el único traicionado, que no era el único al que la vida le había jugado sucio. Eso me dio ánimo. Por las noches platicaba con Julián sobre todo lo que pensaba. Él me recordaba que aún tenía pruebas, que aún había gente que podía testificar a mi favor. Me dijo que debía guardar fuerzas porque la pelea legal apenas empezaba. Lo escuchaba y sentía que tenía razón, pero también reconocía que estaba en el punto más bajo de mi vida. No tenía a nadie de mi familia cerca,
ni un hijo que me abrazara, ni una esposa que me acompañara. Solo tenía a unos pocos amigos y mi propia rabia. A veces soñaba que volvía a Estados Unidos, que cruzaba otra vez la frontera y que trabajaba como antes, aunque supiera que era imposible. Me levantaba sudando, con la sensación de que estaba atrapado entre dos mundos que nunca me quisieron del todo. Allá era un ilegal, aquí era un estorbo. Esa mezcla me dolía, pero también me impulsaba a demostrar que todavía podía levantarme. Un día sentado en la plaza, escuché a un grupo de hombres hablar sobre lo que me había pasado. Decían que era una vergüenza que mi hermano se quedara con lo que no era suyo, que todos en el pueblo sabían que yo mandaba dinero cada mes. Eso me confirmó que la verdad estaba de mi lado, aunque muchos no se atrevieran a decirlo en público. La humillación era grande, pero también era grande la fuerza que empezaba a crecer dentro de mí. Empecé a caminar por el barrio, observando cada detalle. Veía la casa desde lejos. Notaba cómo mi hermano se paseaba como dueño absoluto. Cada vez que lo veía salir en el carro nuevo, sentía el corazón apretado, pero también una chispa de determinación. Tenía que recuperar lo que era mío, no solo por el dinero, sino porque era la historia de mi vida lo que estaba en juego. Ramírez, el abogado, me seguía apoyando. Me pidió más documentos, más nombres de testigos, más detalles sobre los años que trabajé en Estados Unidos. Yo le conté todo: las obras en las que estuve, las direcciones donde viví, los patrones que tuve. Él anotaba cada cosa como si fueran piezas de un caso que poco a poco iba tomando forma. Me dijo que la estrategia sería demostrar que yo nunca abandoné, que siempre estuve presente a través del dinero, y que ellos solo se aprovecharon de mi ausencia. En medio de todo eso, escuchaba historias de otros en la misma situación. Julián me presentó a un hombre que había sido echado de su casa por sus propios hijos, y otro que perdió todo porque su esposa vendió las tierras mientras él estaba en el norte. Cada historia me dolía, pero también me fortalecía. No era un caso aislado, era una realidad que muchos vivíamos, y si otros habían logrado levantarse, yo también podía hacerlo. Cada día que pasaba, me volvía más fuerte. La tristeza empezaba a transformarse en coraje organizado. Ya no lloraba, ya no me quedaba callado, ahora pensaba en pasos concretos, guardaba cada recibo, cada papel, cada testimonio, como si fueran armas para la batalla que venía. Miraba al cielo y recordaba las noches en que, desde un cuarto en Estados Unidos, le pedía a Dios que me dejara regresar vivo para abrazar a mi familia. Ahora entendía que la familia que soñé ya no existía, que lo único que me quedaba era mi dignidad, y esa no iba a dejar que me la arrebataran. Ramírez me citó en su despacho para mostrarme los avances. Había conseguido que el banco confirmara oficialmente mis envíos. Tenía en sus manos un legajo de documentos sellados que mostraban cada transferencia hecha desde 2005 hasta el 2025. Cuando los vi apilados en su escritorio, sentí como si estuviera mirando 20 años de mi vida resumidos en papeles. Cada hoja era una prueba de que no abandoné a mi familia, de que cumplí aunque estuviera lejos. Ramírez me dijo que con eso podíamos armar una demanda sólida, pero que sería necesario también el testimonio de vecinos y personas que recordaran cómo llegaba ese dinero. Empecé a caminar por el barrio buscando a quienes podían hablar a mi favor. La señora Carmen, que atendía la tienda donde se cobraban los giros, me aseguró que recordaba bien a mi esposa recibiendo el dinero. Prometió declarar si era necesario. También don Hilario, un vecino de toda la vida, dijo que muchas veces escuchó a mi hermano presumir en la cantina que vivía de lo que yo enviaba. Cada palabra contaba, y yo las anotaba en una libreta que llevaba a todas partes. Un día me encontré con alguien que no esperaba. Luis, un viejo compañero de trabajo del norte que también había sido deportado. Me abrazó fuerte y me dijo que había visto en redes lo que me pasó. Le conté la historia completa y él, sin dudar, me ofreció ayudarme. Tenía conocidos en la prensa local que podían difundir mi caso. Al principio dudé. No quería exponerme, pero luego entendí que la presión social podía ser tan poderosa como una demanda legal. Acepté su ayuda y quedamos de reunirnos con un periodista.
Mientras todo esto avanzaba, mi hermano se enteró de mis movimientos. Me buscó en la plaza y me gritó delante de todos que estaba perdiendo el tiempo, que nadie me iba a creer. Yo no respondí con insultos, solo le dije que la verdad estaba de mi lado y que tarde o temprano saldría a la luz. Sus ojos mostraron un destello de rabia que no pudo ocultar. Sabía que tenía miedo. Con Luis visité a un reportero de un periódico regional. Le contamos mi historia y él, interesado, me pidió pruebas. Le mostré algunos recibos y fotos que había guardado en un sobre. Al verlas, dijo que era un caso que merecía contarse, porque reflejaba la vida de miles de migrantes. Me prometió que pronto lo publicaría. Esa conversación me llenó de una energía nueva. Ya no era solo yo contra mi familia. Ahora tendría la voz de la prensa de mi lado. Ramírez seguía organizando los documentos. Me explicó que la estrategia sería demostrar que yo financié la construcción de la casa, que aunque no viviera ahí, mi dinero era el cimiento. Con eso, el juez podía reconocerme como propietario. Me advirtió que mi hermano y mi esposa intentarían presentar testigos falsos, inventar historias, incluso decir que yo nunca mandé nada. Pero también me aseguró que los documentos bancarios eran difíciles de rebatir. Mientras tanto, mi hermano y mi esposa hacían lo posible por hundirme. Decían a quien quisiera escucharlos que yo había malgastado dinero en mujeres y vicios en Estados Unidos, que apenas mandaba lo suficiente y que por eso la casa estaba en mal estado. Inventaban historias absurdas, pero había quienes les creían. Esa guerra de palabras en el barrio me dolía, pero también me motivaba a acelerar el proceso. Una tarde, mientras caminaba con Julián, vimos a mi hermano discutiendo con un prestamista. Escuché claramente que le reclamaban deudas. Ahí entendí que parte del dinero que yo envié no solo se gastó en viajes, también lo malgastó en apuestas y préstamos. Ese dato me dio más fuerza, porque tarde o temprano esas deudas lo alcanzarían, y la gente vería quién era en realidad. Luis cumplió su promesa. El periódico publicó un artículo titulado «20 años en el norte y lo traicionan en su propia casa». La nota contaba mi historia con detalles, mencionaba los envíos de dinero y mostraba cómo al regresar me encontré con la traición. Cuando salió la publicación, todo el pueblo empezó a hablar. Algunos me buscaban para darme ánimos, otros para contarme que también habían visto cosas que podían servir como pruebas. Mi hermano, en cambio, empezó a ser señalado en la calle. Esa exposición fue un golpe que no esperaba. Lo vi salir de la casa con la cara roja de furia, insultando a los vecinos que lo miraban. Mi esposa trataba de ocultarse, pero ya no podían escapar del murmullo del pueblo. Yo observaba de lejos, sin necesidad de levantar la voz. Por primera vez, sentí que no estaba solo, que mi verdad empezaba a pesar más que sus mentiras. Cada documento, cada testigo, cada palabra publicada en ese periódico eran como ladrillos que reforzaban mi defensa. Sentía que la lucha recién empezaba, pero ya no era un hombre derrotado. Era alguien que había recuperado fuerza para enfrentar lo que viniera, dispuesto a no dejar que 20 años de sacrificio fueran borrados por la traición de dos personas que un día llamé familia. Ambiente en el pueblo cambió después de la publicación. Ya no era yo el hombre que todos miraban con lástima, ahora era el migrante que había sido traicionado después de 20 años de trabajo. La gente murmuraba a mis espaldas, algunos me felicitaban en secreto por atreverme a pelear, pero al mismo tiempo, mi hermano estaba cada vez más acorralado. Lo notaba en sus ojos, en su manera de caminar, en cómo se alteraba cuando alguien lo miraba demasiado. Un mediodía me lo encontré en la plaza. Venía con la cara descompuesta, los puños apretados. Se acercó hasta quedar a unos centímetros de mí y me gritó delante de todos que yo lo había humillado con esa publicación, que lo había expuesto como un ladrón. Me empujó contra una banca y me advirtió que si seguía con el juicio, terminaría mal. La gente alrededor se quedó en silencio, mirando la escena. Yo respiré hondo y lo encaré de frente. Le dije con voz firme que no iba a detenerme, que iba a recuperar lo que era mío, aunque me costara la vida. Ese fue el primer enfrentamiento, abierto sin máscaras.
Mi hermano perdió el control y levantó la mano como si quisiera golpearme, pero un par de vecinos se metieron y lo detuvieron. Yo no me moví ni un centímetro. Por primera vez lo vi temblar. No era de miedo a mis palabras, sino porque entendía que ya no me callaría. Supe en ese instante que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Más tarde, cuando volví a casa de Julián, recibí la visita de mi esposa. Llegó con un semblante distinto, ya no con arrogancia, sino con nerviosismo. Me pidió que desistiera, que pensara en el qué dirán, que no tenía sentido arrastrar a la familia a los tribunales. Le respondí que no era yo quien había arrastrado a la familia a la vergüenza, que fueron sus decisiones las que nos llevaron ahí. Ella trató de justificar lo ocurrido. Habló de soledad, de abandono, de los años que estuve lejos, pero cuando le pregunté qué hacía en la cama con mi hermano mientras yo trabajaba como esclavo en otro país, se quedó callada. Esa fue su derrota en la conversación. El abogado Ramírez me llamó para decirme que el caso ya estaba formalmente registrado. Mi hermano había sido notificado y ahora no había vuelta atrás. El proceso sería largo, pero cada paso nos acercaba más a la verdad. Yo sentía que el miedo lo estaba carcomiendo, porque empezó a buscarme en las calles con insultos, intentando provocarme para que cometiera un error. Una noche me siguió hasta la casa de Julián y me gritó desde la acera que me iba a arrepentir, que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Lo dejé hablar hasta que se cansó. No respondí, porque sabía que esa rabia era señal de que lo tenía contra la pared. Mientras tanto, Luis me contó que los comentarios en redes sociales seguían creciendo. La gente compartía la nota y muchos migrantes se sentían identificados. Eso me dio un impulso que no esperaba, porque mi historia ya no era solo mía, era la voz de miles que habían vivido algo parecido. Sentía que cada mensaje de apoyo era un ladrillo más que fortalecía mi causa. Una tarde, mientras caminaba por la calle principal, mi hijo apareció frente a mí. Tenía el rostro cansado, como si llevara semanas sin dormir. Me dijo que estaba harto de los pleitos, que no podía con la presión de escuchar a su madre y a su tío por un lado, y leer en todas partes lo que realmente había pasado. Me pidió que parara, que ya no quería ser el centro de rumores. Le respondí con calma que yo no era el culpable, que solo estaba peleando por lo que me correspondía. Él bajó la cabeza y me dijo que necesitaba tiempo, que no sabía a quién creerle. Ese momento me dolió como ningún otro, porque confirmé que el daño en mi familia era profundo y quizá nunca se sanaría. El primer enfrentamiento público había dejado claro que la batalla ya no era silenciosa. Mi hermano estaba dispuesto a todo con tal de no perder, pero yo ya no era el mismo hombre que llegó derrotado y humillado. Ahora caminaba con la frente en alto, con la carpeta de pruebas bajo el brazo y la certeza de que el tiempo jugaría a mi favor. Los vecinos empezaban a verme distinto. Algunos hasta me ofrecían testificar si el juez lo pedía. Cada gesto era un recordatorio de que mi lucha no era en vano. Sabía que lo más difícil estaba por venir. La demanda abriría heridas, saldrían verdades que incomodarían a muchos, y mi hermano no se quedaría quieto. Pero también sabía que no podía retroceder. Tenía 20 años de sacrificio detrás de mí y una dignidad que no estaba dispuesto a perder. El primer choque ya había ocurrido y no había vuelta atrás. La rabia de mi hermano creció después del primer enfrentamiento. Empezó a moverse con más agresividad, buscando formas de detenerme. Una mañana, al salir de la casa de Julián, lo encontré esperándome con 2 hombres desconocidos. Me cerraron el paso y me dijeron que si no retiraba la demanda, iba a terminar mal. No me golpearon, pero uno de ellos me empujó con fuerza para dejar claro el mensaje. Caminé sin mirarlos, con la carpeta de pruebas apretada contra el pecho, porque sabía que querían provocarme para que reaccionara. No les di ese gusto. Al llegar con Ramírez, le conté lo que pasó. Él me dijo que esas amenazas eran comunes cuando alguien estaba acorralado, pero que no debía ceder. Me aconsejó que siguiera reuniendo pruebas y que no anduviera solo. Esa recomendación la tomé en serio, porque mi hermano era capaz de cualquier cosa. Los días siguientes se dedicó a inventar historias en el pueblo.
Decía que yo había tenido otra familia en Estados Unidos, que por eso no regresé antes, que mi hijo no me importaba y que ahora solo quería recuperar la casa para venderla y quedarme con el dinero. Al principio algunos lo escuchaban, pero la mayoría ya dudaba de sus palabras. La publicación en el periódico había dejado huella, y muchos veían con desconfianza cada cosa que él decía. Mi esposa también entró en ese juego. Fue a buscarme al despacho de Ramírez para rogarme que parara el pleito. Me dijo que si seguía iba a destruir lo poco que quedaba de la familia. Pero detrás de sus lágrimas yo veía miedo. Ya no era la mujer segura que me sacó de la casa a gritos. Ahora era alguien que temía perder su comodidad. No respondía a sus súplicas, porque ya no me quedaban fuerzas para compasión. Mi hermano, desesperado, intentó una jugada más sucia. Mandó a hacer un documento falso en el que aparecía como copropietario de la casa. Lo presentó como prueba, pero Ramírez lo desarmó en minutos. El sello era burdo, la firma falsa, y el juez lo desechó de inmediato. Esa derrota lo enfureció. Más, lo vi salir de la audiencia con la cara roja, gritándome que esto no iba a quedar así. En el pueblo, su reputación se caía a pedazos. Ya no era el hombre respetado de antes. Ahora era señalado como el que vivía del dinero de su hermano. En el mercado, las vendedoras lo atendían con frialdad. Algunos amigos lo dejaron de invitar a la cantina y hasta los vecinos con los que jugaba dominó ya no lo buscaban. Esa caída social era peor para él que cualquier golpe. Yo lo miraba desde lejos y entendía que el castigo había empezado sin que la sentencia llegara. Una tarde lo encontré borracho en la plaza, insultando a todos. Se me acercó tambaleando y me gritó que yo lo había destruido. Me dijo que si no paraba iba a usar la violencia. Lo miré con calma y le respondí que la violencia era de cobardes, que la verdad ya estaba caminando sola. Sus palabras se ahogaron en un sollozo y se fue tambaleando, arrastrando los pies como un hombre acabado. Pero la guerra no se detenía. Mi hermano todavía tenía recursos y trataba de manipular a mi hijo. Lo buscaba para decirle que yo estaba destruyendo la familia, que todo esto era por egoísmo, que debía elegir un bando. Mi hijo, confundido, se alejaba cada vez más. Apenas me veía y no decía nada, como si no supiera qué creer. Ese silencio dolía más que cualquier insulto, porque era el reflejo de la fractura que ya no podía reparar. Ramírez me recordó que debía mantenerme firme. Cada amenaza, cada mentira, cada intento de falsificación eran pruebas de la desesperación de mi hermano. Mientras tanto, el expediente crecía con testigos, documentos y hasta videos que algunos vecinos empezaron a compartir, donde se escuchaba a mi hermano presumir que vivía del dinero que yo mandaba. Esas grabaciones eran dinamita en el caso. Yo seguía adelante, cargando con la tristeza de ver a mi familia destruida, pero también con la fuerza de saber que ya no estaba indefenso. El miedo que sentí al principio se había transformado en determinación. Y aunque mi hermano no dejaba de escupir amenazas, ya no tenía el poder de doblarme como antes. La escalada era evidente. Ya no se trataba de un pleito familiar. Ahora era un conflicto público donde todos miraban. Cada paso que daba era comentado en las calles, cada gesto era analizado, y mientras más hablaban, más claro quedaba quién era el traidor y quién, el hombre que solo quería recuperar lo que era suyo. El pleito ya estaba en boca de todos. Cada día que pasaba se sentía más pesado, como si el pueblo entero estuviera pendiente de cada movimiento. Yo caminaba con la carpeta bajo el brazo, y aunque todavía había quienes me miraban con desconfianza, la mayoría ya sabía que no, mentía. Eso ponía a mi hermano contra las cuerdas, y su desesperación lo empujó a cometer errores que lo hundieron más. Ramírez me pidió que consiguiera más pruebas, y con ayuda de Luis logré obtener copias de transferencias electrónicas directas desde Estados Unidos hacia la cuenta de mi esposa. Eran montos grandes, constantes, que confirmaban lo que siempre dije. Yo mandaba $4,000 cada mes, sin fallar. Cuando vi esas hojas selladas por el banco, sentí que estaba viendo 20 años de sacrificios puestos en blanco y negro. Ya no había manera de negarlo. Mi hermano lo supo y perdió la calma.
Una tarde se me acercó en la calle y me gritó que yo lo quería ver muerto, que mi objetivo era arruinarlo frente a todos. Me acusó de ser un mal padre, un mal esposo y un mal hermano. La gente lo escuchaba y algunos lo grababan con sus celulares. Mientras él escupía insultos, yo me quedé quieto, con la frente en alto, sin responder. Su rabia era el retrato de alguien derrotado. Mi esposa intentó hablar conmigo después de esa escena. Llegó llorando, diciendo que no soportaba el señalamiento del pueblo, que todo el mundo la miraba como si fuera una cualquiera. Me pidió que pensara en lo que compartimos en el pasado, que frenara la demanda y que buscáramos una salida tranquila. La escuché en silencio, pero dentro de mí ya no quedaba espacio para la compasión. Le respondí que yo no empecé esta guerra, que ellos me la declararon el día que me sacaron de la casa y que no había marcha atrás. Se fue llorando, pero ya era demasiado tarde. Mi hermano, cada vez más arrinconado, intentó manipular testigos. Ofreció dinero a un par de vecinos para que dijeran que la casa fue levantada con su esfuerzo. Lo malo para él fue que uno de esos vecinos grabó la conversación y me la entregó. El audio era claro. Se escuchaba a mi hermano ofreciendo dinero para que mintieran en el juicio. Esa grabación se convirtió en una bomba. Ramírez sonrió cuando la escuchó y me dijo que con eso ya no había manera de que se librara. Al mismo tiempo, los medios empezaron a dar seguimiento a mi historia. Luis consiguió que una televisora local viniera a entrevistarme. Conté lo que había vivido en Estados Unidos, cómo fui deportado y cómo me encontré con la traición al regresar. Mostré los documentos, los recibos y la carpeta completa. La nota salió en el noticiero y en cuestión de días todo el estado hablaba del caso. La presión crecía y mi hermano se hundía más. La escalada del conflicto se notaba en cada esquina. En el mercado ya nadie le fiaba. En la cantina lo sacaban a empujones cuando empezaba a gritar, y hasta los pocos amigos que le quedaban lo evitaban. La gente lo señalaba como un vividor, como el hombre que se aprovechó de su propio hermano. Esa humillación pública era un castigo que él no soportaba. Un día en una audiencia perdió el control. El juez apenas había entrado a la sala cuando mi hermano se levantó y me insultó frente a todos. Tuvo que ser sacado por los guardias, mientras seguía gritando que la casa era suya y que no me dejaría en paz. Yo lo miré con calma, sin levantar la voz. Esa escena quedó grabada en la memoria de todos los presentes. No hacía falta más. Su desesperación hablaba por sí sola. Mientras tanto, mi hijo seguía distante. No me buscaba ni me hablaba. Ramírez me decía que era normal, que estaba atrapado entre dos versiones y que tarde o temprano vería la verdad. Aún así, el silencio de mi propio hijo era la herida más grande. Había recuperado mi dignidad, pero había perdido el vínculo más importante. El conflicto estaba en su punto más alto. Mi hermano intentaba destruirme con amenazas, con mentiras y con documentos falsos, pero cada jugada se le regresaba como un golpe más fuerte. La gente ya no le creía y el juicio se inclinaba a mi favor. Ramírez me decía que solo era cuestión de tiempo, que lo teníamos acorralado. Yo sentía dentro de mí una mezcla de dolor y fuerza. Dolor por ver mi familia hecha pedazos, por saber que nunca volvería a hacer lo mismo con mi hijo. Fuerza, porque entendía que estaba defendiendo no solo una casa, sino 20 años de sacrificio y dignidad. Cada paso en esa pelea era una victoria contra la humillación. Cada prueba era un ladrillo en el muro que levantaba frente a la traición. Y aunque mi hermano no dejaba de escupir amenazas, ya todos veían lo que era en realidad. Un hombre acabado, desesperado y cada vez más solo. La verdad empezó a expandirse como fuego en hierba seca. La publicación del periódico ya había causado revuelo, pero la nota de la televisora local fue lo que terminó de destapar todo. En el reportaje aparecí contando mi historia, mostrando los recibos de los giros y las transferencias, y explicando cómo después de 20 años en el norte, fui echado de mi propia casa. Las imágenes se difundieron rápido, y en cuestión de días, no solo en el pueblo, sino en municipios cercanos, todos hablaban de Antonio, el migrante traicionado por su hermano y su esposa. La exposición pública golpeó de lleno a los dos. En el mercado,
Donde antes mi esposa caminaba segura, ahora la gente la señalaba. Escuchaba los murmullos. Ahí va la que se quedó con el dinero del marido. Algunos le daban la espalda, otros la insultaban en voz baja. El brillo con el que paseaba antes desapareció. Empezó a salir menos, a esconderse detrás de lentes oscuros, como si eso pudiera tapar la vergüenza. Mi hermano tampoco la pasó mejor. Ya no podía entrar a la cantina sin que lo enfrentaran. Una tarde lo sacaron a empujones porque comenzó a gritar que todos eran unos hipócritas. Lo rodearon y le dijeron que había abusado de mi ausencia, que no tenía cara para seguir en el pueblo. Él respondió con insultos, pero nadie lo escuchaba ya. Esa soledad le pesaba más que cualquier deuda. En la plaza, los niños jugaban y se burlaban gritándole «vividor». Los adolescentes compartían en sus teléfonos el video de la audiencia donde lo sacaron gritando como loco. Su nombre se volvió motivo de burla y su reputación se derrumbó por completo. Antes caminaba con el pecho inflado, ahora lo hacía cabizbajo, con la cara roja de vergüenza. El golpe social no tardó en llegar a mi hijo. En la escuela donde estudiaba lo empezaron a señalar por lo que salía en la televisión. Algunos compañeros le decían que su madre era una traidora, otros que su tío era un ladrón. No aguantó la presión y dejó de ir. Eso lo supe porque un maestro vino a buscarme y me contó lo que pasaba. Sentí un dolor profundo porque él era inocente de todo, pero estaba pagando las consecuencias. Quise hablar con él, pero se negó a verme. Ese rechazo me atravesó el pecho, aunque entendía que su silencio nacía de la vergüenza y la confusión. La gente comenzó a mostrarme apoyo abierto. Un grupo de migrantes de la región vino a visitarme y me dijeron que mi historia era la de muchos. Me abrazaron y me dijeron que no estaba solo, que lo que estaba haciendo era dar voz a miles de hombres y mujeres que habían vivido lo mismo. Ese respaldo me dio una fuerza que no conocía. Ya no caminaba como un derrotado. Ahora lo hacía como alguien que cargaba con la dignidad de todos. Mientras tanto, mi hermano y mi esposa empezaron a enfrentarse entre ellos. Los rumores llegaban a mis oídos. Discutían por dinero, por las deudas, por la presión social. Ella lo culpaba de haber salido en público haciendo el ridículo. Él la acusaba de no haberlo defendido. Esa fractura interna era inevitable, porque el peso de la verdad los estaba aplastando. Ramírez, el abogado, me explicó que todo lo que pasaba fuera del juicio también influía. El juez no era ciego. Veía los reportajes, escuchaba los comentarios de la gente, sabía cómo estaba la situación. Y cada humillación pública de mi hermano jugaba en mi favor, porque demostraba que ya nadie le creía. La exposición se volvió más dura cuando un noticiero nacional tomó la historia. Presentaron mi caso en horario estelar, con imágenes de mi casa, entrevistas a vecinos y documentos de mis envíos. El país entero conoció la traición. Esa fue la estocada más fuerte para ellos. Mi hermano no podía salir sin ser reconocido, y mi esposa perdió el poco respeto que aún le tenían. Recuerdo un día en particular. Caminaba por la plaza y un grupo de personas que no conocía me aplaudió al pasar. Me dijeron que era un ejemplo, que no me dejara. Yo me sentí extraño, porque nunca busqué ser símbolo de nada, solo quería justicia. Pero entendí que la humillación que sufrí se había convertido en una bandera para otros. La presión social fue tan grande que mi hermano dejó de salir. Se encerraba en la casa, bebiendo todo el día. Mi esposa trataba de mantener la cabeza en alto, pero ya nadie la respetaba. La verdad había empezado a cobrar factura, y yo solo observaba, sabiendo que lo peor para ellos aún estaba por venir. El día del juicio final llegó. La sala estaba llena, no solo de abogados y funcionarios, sino también de vecinos curiosos que querían presenciar la caída de mi hermano. La noticia había corrido como pólvora, y todos sabían que ese día se decidiría quién tenía la razón. Yo entré con la frente en alto, acompañado por Ramírez y con la carpeta de pruebas bajo el brazo. Mi hermano llegó minutos después, con la mirada perdida, el rostro hinchado por las noches de alcohol y el carácter desbordado por la rabia. Mi esposa lo seguía de cerca, intentando sostenerlo, pero su semblante era de derrota.
El juez comenzó leyendo las pruebas presentadas. Uno a uno, los documentos bancarios se colocaron sobre la mesa, mostrando 20 años de transferencias constantes desde Estados Unidos hacia la cuenta de mi esposa. Cada hoja era un ladrillo en mi defensa. Ramírez expuso cómo ese dinero se utilizó para levantar la casa y cómo, a pesar de eso, yo había sido expulsado y tratado como un extraño. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba la voz firme del abogado y el pasar de las páginas. Mi hermano, incapaz de contenerse, se levantó a gritos diciendo que todo era mentira, que yo había abandonado a la familia y que él había mantenido la casa con su esfuerzo. El juez le ordenó sentarse, pero él siguió vociferando. Fue entonces cuando Ramírez presentó la grabación en la que se escuchaba a mi hermano ofreciendo dinero a testigos para que mintieran a su favor. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó la mesa pidiendo silencio, y en ese momento el rostro de mi hermano se descompuso por completo. Sabía que ya no tenía escapatoria. Los testigos comenzaron a pasar. La señora Carmen declaró cómo durante años vio a mi esposa cobrar los giros en la tienda. Don Hilario contó cómo escuchó a mi hermano presumir en la cantina que vivía del dinero que yo mandaba. Incluso un vecino mostró un video donde mi esposa enseñaba bolsas de compras diciendo que eran regalos pagados con dólares. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de mi hermano. Mi esposa, acorralada, intentó defenderse. Dijo que la soledad la había llevado a cometer errores, que se sintió abandonada y que su hermano solo la había apoyado. Pero sus palabras cayeron como piedras en el agua. Nadie le creyó. La evidencia era demasiado clara y la gente la miraba con desprecio. Se quebró en llanto, pero ya era tarde. El juez tomó la palabra y dictó que yo era el único propietario legítimo de la casa. Ordenó que mi hermano y mi esposa la desocuparan de inmediato y que quedara registrado que ellos se beneficiaron indebidamente durante años. La sala entera estalló en comentarios. Algunos aplaudieron, otros se quedaron boquiabiertos. Yo cerré los ojos y respiré profundo. Después de tanta humillación, al fin se hacía justicia. La reacción de mi hermano fue la de un hombre derrotado. Se levantó gritando que todo era un complot, que yo lo había engañado, que el pueblo entero estaba en su contra. Trató de lanzarse hacia mí, pero los guardias lo sujetaron antes de que me tocara. Forcejeaba, pataleaba, insultaba a todos mientras lo arrastraban fuera de la sala. La gente sacaba sus celulares y lo grababa. Algunos se burlaban, otros le gritaban ladrón y traidor. La escena era el retrato perfecto de su caída. Mi esposa salió detrás de él, llorando y tapándose el rostro. La gente la rodeaba con miradas duras, y ella no podía levantar la cabeza. No quedaba nada de la mujer altiva que un día me echó de mi propia casa. Ahora era solo una sombra, cargando el peso de la vergüenza. Cuando salí del juzgado, me encontré con un grupo de personas esperándome. Migrantes, vecinos, desconocidos que habían seguido mi historia. Algunos me abrazaron, otros me dieron palmadas en la espalda, diciéndome que mi lucha les daba esperanza. Yo apenas podía hablar, tenía la garganta cerrada por la emoción. No era un triunfo cualquiera, era el cierre de 20 años de sacrificio y humillaciones. Ese día el pueblo entero fue testigo de la caída de mi hermano. La burla, las deudas, el desprecio social y ahora la sentencia lo dejaron completamente hundido. No solo perdió la casa, perdió la poca dignidad que le quedaba. Y mientras lo sacaban entre gritos y carcajadas, yo sentí que el peso que cargué durante tanto tiempo se iba levantando poco a poco. La sentencia estaba dada, pero las consecuencias apenas comenzaban. Mi hermano regresó al pueblo con la cara desencajada, y lo que encontró fue un muro de desprecio. Nadie lo saludaba, nadie lo invitaba a jugar dominó, ni siquiera los que antes bebían con él en la cantina querían sentarse a su mesa. Lo veían como un apestado, un hombre que había destruido a su propia sangre por ambición. En las tiendas le cerraban las puertas, los niños lo señalaban como ladrón, y las mujeres lo evitaban como si cargara una peste. Su caída social fue tan dura que no necesitó cárcel para sentir el peso del castigo.
Mi esposa tampoco tuvo mejor destino. Las vecinas la señalaban en el mercado, la insultaban en voz baja y algunas le gritaban en la cara que era una vergüenza. Caminaba cabizbaja intentando ocultarse, pero ya no podía escapar. Perdió todo el respeto, y aunque intentó mantenerse firme, el desprecio era tan grande que terminó por encerrarse en la misma casa de mis padres, que estaba abandonada y llena de polvo. Allí vivía como una sombra, cargando el estigma de haber traicionado a quien le dio todo. Yo, en cambio, recuperé la casa. La primera vez que crucé la puerta después de la sentencia, sentí una mezcla de rabia y alivio. Todo estaba sucio, las paredes manchadas, los muebles rotos, pero era mía otra vez. Caminé por cada rincón, tocando las paredes como si fueran cicatrices abiertas. Llegué a la recámara donde descubrí la traición y me quedé parado en silencio. La cama seguía ahí, la misma que me arrancó 20 años de ilusiones. Me acerqué, arranqué las sábanas de un jalón y las eché en el patio. Con leña seca hice una fogata y las lancé al fuego. Las llamas iluminaron mi rostro mientras veía cómo ardían los últimos restos de la humillación. No lloré, no grité. Solo observé cómo el fuego se llevaba lo que un día me destruyó. El pueblo entero siguió hablando del caso por semanas. Mi historia se convirtió en ejemplo de lo que la dignidad puede lograr. Migrantes de otras comunidades venían a buscarme. Me contaban sus propias traiciones. Me abrazaban diciendo que yo era prueba de que no todo estaba perdido. Sentía un orgullo extraño, porque nunca quise ser símbolo de nada. Pero entendí que mi lucha ya no era solo mía. Era de muchos que habían vivido lo mismo. Mi hermano cayó más bajo de lo que imaginé. Acorralado por las deudas que nunca pudo pagar, terminó perdiendo los pocos bienes que tenía. Sus amigos lo abandonaron, y la que un día fue su cómplice, mi esposa, ya no quería verlo. Vagaba por las calles borracho, gritando que todos lo habían traicionado, pero nadie lo escuchaba. Era el retrato de un hombre acabado, destruido no solo por la justicia, sino por sus propias decisiones. Mi hijo, en cambio, tardó en acercarse. Pasaron semanas antes de que apareciera frente a mí. Venía con los ojos rojos, cargando la vergüenza de todo lo que había vivido. Me dijo que no sabía cómo pedirme perdón, que se sintió confundido entre las versiones de su madre y su tío, que no supo a quién creer. Lo abracé sin decir palabra. No necesitaba excusas, solo necesitaba sentir que aún quedaba un lazo entre nosotros. Ese abrazo fue más sanador que cualquier sentencia. Con el tiempo, fui arreglando la casa poco a poco. Pinté las paredes, cambié los muebles rotos y limpié cada rincón. No era la casa de ensueño que imaginé durante 20 años, pero era el lugar donde podía vivir con dignidad. Ya no había risas falsas ni burlas, solo silencio y paz. Me sentaba en el patio con un café, viendo cómo el sol caía, y pensaba en todo lo que viví. Perdí a mi esposa, a mi hermano y una parte de mi familia, pero gané algo que vale más, el respeto a mí mismo. El último gesto fue simbólico. Colgué en la sala la carpeta de documentos que me devolvió la dignidad, con los recibos y pruebas enmarcados como si fueran medallas. No era vanidad, era recordatorio de que nadie me regaló nada, que todo lo que tuve lo construí con mis manos y que nadie podía borrarlo. El pueblo entendió que la justicia había llegado. Mi hermano quedó hundido en la ruina, mi esposa perdida, en la vergüenza. Y yo, aunque marcado por la traición, caminé con la frente en alto. Había recuperado lo más importante, mi historia, mi esfuerzo y mi derecho a no ser olvidado. Y mientras la gente me saludaba con respeto en la plaza, yo sabía que el verdadero castigo para ellos no fue la sentencia del juez, sino vivir cada día bajo la mirada del desprecio de todos. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche.